Tamara. Buenos Buenos días. días, profe. Sí, pues saluden, pues chiquillos, y la cuestión es... hola Martín. Hoy Martín, hoy día me estaba acordando de usted, harto. Yo sé qué será de Martín García, que hace 1000 años no habla, no se pronuncia, nada, estaba desaparecido en su totalidad. ¿Qué es de No, usted? no diga eso, me despedí de usted la clase pasada. ¿En serio, Martín? Usted Sí, sabe que hace rato que no lo escucho. No lo escucho más que nada. nada que me concentro mucho hablando. Sí. Eso es verdad. Pero qué bueno que esté bien. Espérenme que acá esta gente me habla. Harto. Ya. Chiquillos, qué bueno que esté bien Martín porque se le extraña. ¿No? Su humorada, su risa, su todo. Mm. Benjamín, qué bueno que está aquí también. Hoy día vamos a comenzar. Si se dieron cuenta, les llegó a ustedes un correo, ¿cierto? A varios. Me falta todavía mandar Sí, el sí. correo. Sí, ya. Eso van a hacer, pero al finalizar la clase. O sea, bueno, ojalá, obviamente, que nos apuremos y lo comencemos a hacer en clase y vamos a continuar, ¿no es cierto?, la revisión, la próxima clase de esa actividad que tiene que ver netamente con otra habilidad que tiene relación a la interpretación. ¿Ya? Laura o Martín, ¿quién presiona la mano? Martín, No, le pasó a llevar, profe. ¿se está acomodando? Ya, perfecto. Entonces, pequeños, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a comenzar. ¿Qué habilidad estamos terminando de ver o estamos trabajando? Suposición, inferencia. Ya. Muchas gracias, Benjamín. Estamos viendo, ¿no es cierto?, la inferencia. Recuerden que en esta nueva oportunidad de la prueba de transición universitaria ya hay tres estrategias de comprensión lectora que está vinculado a las habilidades, que primero están, ¿no es cierto?, rastrear y localizar, que si ustedes hacen un comparativo al año pasado, han sacado algunas y nos quedamos solamente con identificar. Por lo tanto, el primer escalón, rastrear, localizar información explícita, ¿no es cierto? Y nos encontramos con esta habilidad de identificar. Luego, nos subimos un peldaño más arriba en este proceso cognitivo para poder, ¿no es cierto?, lograr la comprensión lectora acabada. Y está allí la estrategia relacionar e interpretar. ¿Mm? Y dentro de esta estrategia tenemos habilidades que son de orden superior, que son un poquito más complejas. Inferir, que es lo que hemos estado haciendo a través, ¿no es cierto?, de las marcas textuales que me entrega el texto. Mi cerebro hace ahí un trabajo bastante arduo, ¿no es cierto? Infiero lo que está detrás de esas líneas. ¿Y qué nos encontramos allí también? Relacionar, sintetizar e interpretar. ¿Mm? Allí están, dentro de este segundo escalón más complejo, ¿cierto? Está este grupo de habilidades. Se me olvidó analizar. Analizar, interpretar, inferir y sintetizar. Y también nosotros sumamos relacionar. Y por último, que es el último, ¿no es cierto?, peldaño que vamos a tomar dentro de este proceso cognitivo, es evaluar. A través de los juicios valorativos que encontramos en el texto, ¿no es cierto?, nosotros generamos allí una evaluación. ¿Cuál es el tono? ¿Ah? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la actitud del autor? Todo esto tiene que ver con evaluar. Por lo tanto, lo que vamos a terminar de ver hoy es inferir y vamos a comenzar a ver esta otra habilidad, que es interpretar, que es un poquito más compleja, pero yo no la encuentro tan compleja como inferir. No sé qué opinan ustedes, pero para mí interpretar se hace un poquito más fácil que inferir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Opinan ustedes, chiquillos? Otra pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Aló, aló. 4. ¿Alguien? Interpretar es como más fácil,
porque inferir a veces me voy por lo que yo pienso y lo que yo creo y me voy más allá, entonces... Sí, Alanis Espinosa, sí, sí, Laura. Exactamente, se hace mucho más difícil porque uno hace ahí la sobreinferencia. Por eso estábamos viendo, ¿no es cierto?, de la sobreinferencia, la suposición y también, ¿no es cierto?, distinguiendo entre una y otra, entre la inferencia y la suposición o sobreinferencia, que es lo mismo. ¿Mm? ¿Y es por qué? Porque no vemos, ¿no es cierto?, estas señales que está el texto, las señales. El texto me está dando señales, unas marcas textuales. Y yo allí, ¿no es cierto?, me tengo que agarrar para poder inferir. Hasta en una mínima palabra, si yo, ¿no es cierto?, no logro inferir esa mínima palabra, que yo la encuentro de manera, o sea, a través de la información textual, estoy frita. Me entregué en su totalidad, ¿no es cierto?, al error. Y nos pasa a todos, tío. Ya, no se sientan como, después, a todos nos pasa. A mí me pasa muchas veces, debo decirlo. Entonces, aquí, vamos a ver 3 ejercicios, los cuales fueron los más complejos, que tuvieron, ¿no es cierto?, mayores errores. Cuarto medio. Mayores errores que fueron 2. La pregunta 4, las 6 y las 8. Esas fueron las que fueron mayormente erradas. ¿Mm? Y tenemos este texto, que es bastante largo. El texto 4. El texto 4, voy a buscar inmediatamente mi super extensión. Ya. Si se dan cuenta, en el texto 4 hay un referente que es donde en realidad todos los textos me hablaban de lo mismo, me hablaba de la ciudad. ¿Ah? Un referente, la ciudad. Entonces me dice que la ciudad es sin duda el más grande de los proyectos utópicos. ¿Ya? Que la humanidad en algún momento se concibió como un modo insensato de sustraerse a la naturaleza. Perfecto. Me dice que la ciudad, ¿cierto?, es sin duda uno de los más grandes proyectos del ser humano, un proyecto bastante utópico, ideal, que en algún momento se concibió como un modo insensato. Y inmediatamente me entrega una palabra, insensato, o sea, totalmente, ¿no es cierto?, fuera de la razón. Como una tontera, una estupidez. Un modo insensato de sustraerse a la naturaleza, de marginarse de la naturaleza. ¿Mm? Desde la ciudad democrática, la ciudad imperial, la ciudad santa, la ciudad del reino de Dios, la ciudad fortaleza, la ciudad republicana, todas las ciudades que han, ¿no es cierto?, emanado de este gran proyecto de ciudad, hasta la metrópolis cinematográfica. Se inscribe siempre el mismo sueño. ¿Qué sueño? El sueño de supremacía, el sueño de la felicidad, pero que en ocasiones también, ¿no es cierto?, tiene pesadillas. La historia de la ciudad, nuevamente me hace alusión a la ciudad, ¿cierto?, referente a de quién se habla. La historia de la ciudad es la historia de este sueño. 2 puntos. ¿De qué sueño dice? El sueño de dominar la vida. Recuerden que cuando nosotros vemos 2 puntos, porque me va a explicar algo. Y me va a explicar que la historia de la ciudad es la historia de este sueño. ¿Y cuál es el sueño? Dominar la vida, dominar la muerte. Ese es el sueño. Sus habitantes se comportan como una suerte de iniciados unidos, como una tupida de red de pasillos, conexiones, saberes, compromisos, que aseguran su interdependencia y su desempeño. Esta utopía, esta ciudad, ¿no es cierto?, este proyecto de humanidad que nace como una utopía y modificada sin cesar a lo largo de los siglos, tiene, sin embargo, varios puntos vulnerables. ¿Y cuáles son estos varios puntos vulnerables? La miseria, la insalubridad, la inhabilitabilidad y en ocasiones el abandono, así como la extrema fragilidad al mal gobierno, me dice. O sea, este, ¿no es cierto?, concepto de utopía se nos fue a la punta al cero. ¿Mm? Porque ha pasado todas estas cositas en este proyecto. Qué triste.
Uno de los lugares privilegiados donde aflora la resistencia a la utopía es precisamente la red de calle. ¿Se dan cuenta, no? Ahí hay una problemática, en la red de calle. Más aún, vamos a hacerle un círculo, problemática, ¿ya? Más aún, es ahí donde se da una forma de vida transitoria. Más aún, es ahí. Si se dan cuenta, ese ahí, ¿no es cierto?, un adverbio de lugar, hace referencia a esto. Por lo tanto, ahí, obviamente, ¿es un elemento cohesivo? Sí. Recuerden eso de los elementos cohesivos. Es muy importante también reconocerlo. Me habla del referente. ¿Ah? A través de una sustitución, de un adverbio de lugar, de un deíctico, como se le llama. Más aún, es ahí donde se da una forma de vida transitoria, dice, incierta y donde el sistema muestra toda su incertidumbre. En Santiago, ahora me va a hablar de Santiago. En Santiago, esos pasillos se diseñan como espacios intermedios sin atributos definidos. Están abandonados a una dudosa funcionalidad. Por estos espacios tiene lugar no solo el precario desplazamiento de personas, sino que igualmente de diversos servicios de los cuales la ciudad en principio se enorgullece. Estos espacios, ahora me habla de los espacios, estos espacios generan dos grandes sistemas de invisibilidad que se comportan como quiebres. ¿Cuáles son los quiebres? Los espacios, ahí me lo va a decir. Uno es la contaminación, que oscurece y oculta la ciudad, ¿ya? Ahí me dice. Y oculta a la ciudad. De este sistema no hablaré, pues se habla mucho, con muy pocos resultados. Es una prueba de que no tengo, es una prueba, disculpen, de que no todo es lenguaje como cierta vulgata se lo imagina. Y ahora me va a hablar del otro quiebre. ¿Y cuál es el otro quiebre? Este. El otro sistema opera al revés. Ocupa un enorme volumen en el espacio intermediario. Es más, el mismo se presenta como red, como réplica aérea de las calles. Hasta acá. Listo. Entonces, estos espacios generan dos grandes sistemas de invisibilidad que se comportan como quiebres. ¿Cuáles son estos dos grandes sistemas, no es cierto, invisibles que se comportan como quiebres? Uno es la contaminación que oscurece y oculta la ciudad. De este sistema no hablaré, dice el emisor, porque no se han visto muy pocos resultados. Es una prueba de que no todo es lenguaje, como cierta vulgata que se le imagina, o ciertas personas. Y ahora me va a hablar del otro, ¿ya? El otro gran sistema. El otro sistema opera al revés. Ocupa un enorme volumen en el espacio intermediario. Es más, el mismo se presenta como red, como réplica aérea de la red de calles, a veces como maraña, como denso tejido sobre Santiago. Aunque lo mismo se podría decir de cualquier ciudad de Chile, querían identidad. Pues ahí tienen una, dice. No obstante, estas rayas que cruzan el espacio compuestas de cables eléctricos, telefónicos, TV cable, fibra óptica, etcétera, se las arreglan para volverse no visibles, para no gatillar en el ciudadano o lo que de él queda, ninguna reivindicación telescópica. Son rayados en tanto de inscripciones gráficas que borran parte del texto de la ciudad y en ese sentido expresan la propia inconsistencia del sistema al punto de tomar la forma aparente, por supuesto, de la negación de la resistencia. Ahí, ¿no es cierto?, me habla de los cables, los cables que transitan por las calles. Estas imágenes fotográficas juegan con esta ambigüedad que va de la inscripción plástica de la línea en el plano, el trazo lacerante en el cuerpo de la ciudad. Lacerante, miren esa palabra, lacerante. Se instala así una ceguera en el pasante y si no la combate es porque no es su intención ser paseante en una ciudad. ¿Y cómo podría
Si el primer requisito es quererla, desearla, habitar sus barrios sin temor, sin indiferencia, sin ese borreo o borroneo de los signos, sin esa ceguera que anula el espíritu crítico del ser mismo del ciudadano. ¿Mm? ¿Ya? Entonces comienza hablando de la ciudad, después se apunta uno, que es la Santiago, después se desprende, ¿no es cierto?, esta situación que ocurre, que ya no sería ideal, no sería, ¿no es cierto?, utópico, pierde toda la utopía, no habla de estos espacios que generan, ¿no es cierto?, invisibilidad y se comportan como quiebres dentro de esta ciudad. No va a hablar de uno, pero sí hablo del otro. Entonces, la pregunta 4 dice, se infiere del texto leído que el santiaguino es un sujeto A, que ha adoptado por el conformismo debido a su escasa capacidad reflexiva acerca del espacio que habita. B, de poca conciencia acerca del entorno urbano en el cual vive y se desarrolla. El santiaguino se infiere que es muy fácil de subyugar producto de su nulo interés en los asuntos sociales y civiles que le competen, que vive prácticamente de manera autómata, sin establecer relaciones significativas con sus pares, o por último, la letra E, arrojado al mundo con muy pocas posibilidades de alcanzar la verdadera felicidad. ¿Qué se infiere del santiaguino, queridísimos estudiantes? También pueden jugar ahí en el chat. Recuerden que también está mensajería. ¿Dónde habla del señor de los santiaguinos? No, aquí, tengo acá. Aquí. ¿Ah? ¿Dónde no habla de los santiaguinos? ¿Qué se infiere de los santiaguinos? Ya, pues santiaguinos. Señores santiaguinos. Aló. Ah, B. ¿Quién está con Laura? Laura dice B. ¿Quién está con Laura? ¿O quién dice otra? ¿Alguien que sea mi asesor de chat? Que alguien me ayude con el chat. Ya pues, chiquillos, despierten. Ustedes son los que exigen esto. Que analicemos, que veamos ejercicio. Si no participan, ¿cómo vamos a hacerlo? En la parte en la que habla de los santiaguinos, dice como que son solo personas que pasan por ahí y como que no quieren la ciudad y no se preocupan por cómo se ve la ciudad. Todos se lanzaron con la B. Los santiaguinos de poca conciencia acerca del entorno urbano en el cual vive y se desarrolla. Y aquí, muy bien a toda la gente que apoyó la B. Excelente. ¿Mm? Toda la gente, recuerden que el chat también es un medio para poder, ¿no es cierto?, visualizar su... Sí, ¿por qué? Porque allí dice, ¿no es cierto? Nos dice que está el desmadre, así, no, que perdió toda utopía inicial con que se concibe la ciudad, bla, bla, bla. Y después nos dicen, ¿quería identidad? Pues ahí tienen una. No obstante, estas rayas que cruzan el espacio compuestas de cables, ¿no es cierto? Ahí me entrega un montón de cables, se las arreglan para volverse no visibles, para no gatillar en el ciudadano.
a lo que de él queda, a lo que de él queda, fíjense en esta palabra, o en esta frase, a lo que de él queda. O sea, para no gatillar en el ciudadano, a lo que de él queda, o sea, está totalmente minimizado, es un pobre ser que camina por ahí. ¿Ah? Ninguna reivindicación telescópica, reivindicación telescópica, que yo pueda visualizar lo que está ocurriendo. Son rayas, rayados en tanto inscripciones gráficas que borran parte del texto de la ciudad y en este sentido expresa la propia inconsistencia del sistema al punto de tomar la forma aparente, por supuesto, de la negación a la resistencia. Totalmente, ¿ah? Se resisten esto. Estas imágenes fotográficas juegan con esta ambigüedad que va de la inscripción plástica de la línea en el plano al traslado, y se instala así, aquí estamos. Entonces, todo lo que tomamos aquí, de que todo esto, ¿no es cierto?, y estas formas de transitar estos cables de aquí a acá se han vuelto totalmente no visibles, porque, ¿no es cierto?, por el hecho de que el ciudadano ni siquiera se percata de que esto está. Y ahí dice, para no gatillar en el ciudadano, o lo que de él queda. Se instala así una ceguera en el pasante. ¿Quién es el pasante? El ciudadano. Y si no lo combate es porque no es su intención, así de simple, no es su intención ser paciente en su ciudad. Y acá te hace una pregunta implícita. Cuando no tienen los signos ortográficos son preguntas implícitas. ¿Cómo podría, si el primer requisito de ser ciudadano, ser partícipe de, ¿no es cierto?, de esta ciudad, es quererla, es desearla y habitar sus barrios sin temor, sin indiferencia, pero hay totalmente una contradicción? Se instala una ceguera en el pasante y si no la combate es porque no es su intención ser pasante en esta ciudad. Por todas estas cosas, ¿no es cierto?, positivas y negativas que me entregan. Sin esa ceguera que anula el espíritu crítico del ser ciudadano mismo. Sin esa ceguera que anula el espíritu crítico del ser mismo del ciudadano. O sea, si yo, ¿no es cierto?, quisiera mi ciudad, quisiera convivir bien, me saco en este caso, ¿no es cierto?, esta venda que tengo en los ojos y hago algo. Pero no se hace nada. Por lo tanto, la letra B, de poca conciencia acerca del entorno urbano, por supuesto, totalmente inconsciente de lo que está pasando, el cual vive y se desarrolla. Bien, letra B, perfecto. ¿Y por qué las otras no son? Porque la letra A dice, varios escogieron como la letra A, que ha adoptado por el conformismo, espérenme que aquí vamos a... ¿Dónde estás? Ahí está. Que ha adoptado por el conformismo debido a su escasa capacidad. Que ha adoptado por el conformismo. Esta palabra, ¿habla acaso de conformismo? De que el ciudadano, ¿no es cierto?, está como conforme con lo que está sucediendo, debido a su escasa capacidad reflexiva acerca del espacio que habita. ¿Habla en algún momento del conformismo? Esta palabra es la clave, conformismo. Tampoco podemos nosotros llevarlo desde lo literal a lo inferencia. En ninguna parte me habla del conformismo, me habla que tiene poca conciencia, por supuesto, porque dice que los cables, ¿no es cierto?, se hacen, no sé cómo lo logra, ¿cierto?, no ser visible para no gatillar en el ciudadano, por lo tanto, tiene poca conciencia del entorno urbano en que vive. La letra última, la letra E, lejos no era una cuestión obvia, y la que vive prácticamente de manera autónoma sin establecer relaciones, tampoco me habla de que tiene, ¿no es cierto?, una relación social, no se refiere a eso el texto, y lo otro me habla de común, no lo veo. Voy a eliminar esto. Muy fácil de subyugar producto de su nulo interés en los asuntos sociales. Tampoco me habla de los asuntos sociales y civiles, no tiene nada que ver con el texto buscando, ¿no es cierto?, ese objetivo. Entonces, letra B. Perfecto. Muy bien. Todo el mundo. Un aplauso. Ya. Ahora, la otra respuesta que también era bastante, que tuvo, harta gente estuvo malita, la 6.
Y la 6 nos dice, respecto o de acuerdo a lo leído, es posible concluir que la ciudad es qué, ¿no es cierto? De acuerdo a lo leído aquí en este texto, en el texto 4. De acuerdo a lo leído, es posible concluir, ¿no es cierto?, lograr una síntesis que la ciudad, ¿qué es la ciudad? Esclaviza y aliena al hombre, conduciéndolo al servilismo y a la invisibilidad. Se puede concluir que la ciudad, pese a ciertas falencias, constituye el mejor espacio para el desarrollo integral del hombre. Es un proyecto utópico que jamás logrará la felicidad de sus habitantes, a menos que estos retornen espacio. Ahí bueno, después lo voy a colocar. No representa un lugar apto para concretar el sueño o ideal del hombre aludido en el texto. Es solo el producto del ego del ser humano por querer obtener más y ser superior a los demás seres vivos. ¿Qué se puede concluir de la ciudad? ¿Qué podemos concluir de la ciudad? Baltasar dijo de. ¿Por qué Baltasar? Dáncese. ¿Por qué? ¿Por qué de? Recuerda que tenemos que, a través del análisis, poder llegar a concluir por qué nosotros inferenciamos que es la D. La C, dice la Dan. ¿Alguien más dice otra? La C dice Adán, C dice Laura, Baltasar dice D. Ya, tenemos dos posturas. Ahora vamos a escuchar las dos posturas. ¿Hay otra postura? La Natalie dice C. Ya. Baltasar, ¿por qué la D? Usted es el único que dice la D. ¿Por qué? O alguien que esté de acuerdo con Baltasar también puede allí, ¿no es cierto?, ayudarlo, apañar a su amiguito y decirme por qué la D. Renato Farfán, Martín Calderón, si es que está por allí. Kevin Ulloa, respóndame, ¿por qué colocaron la D? Para yo creerle, ¿por qué tienen la D? ¿Y por qué tienen 20 puntos? ¿Por qué la D? ¿Cómo yo distingo o cómo, no es cierto, las palabras claves para decir si es la D? Porque es lo que me trata de transmitir el texto. Ya, ¿y dónde lo reflejo en eso, Baltasar? Ya, muestro el texto. Aquí está el texto. Ahora sí. Porque en este caso, sí, es la D, es la D. Y fíjense por qué es la D. Dice sueño, ideal, ¿no es cierto? En el texto. Y luego dice, no representa un lugar apto para concretar el sueño o ideal del hombre aludido. Sueño, ideal. Y si ustedes allí, ¿no es cierto?, se ponen a pensar, aquí en el texto, ¿cierto?,
utópicos viene de lo ideal. Esto ideal. La ciudad es sin duda el más grande de los proyectos utópicos de la que la humanidad en algún momento se concibió, bla, bla, bla. Listo, listo. Se inscribe siempre el mismo sueño de supremacía y felicidad, que en ocasiones se presenta como pesadillas. Después me habla, ¿no es cierto?, de la historia de este sueño. ¿Mm? La historia de la ciudad es la historia de este sueño. Dominar la vida, dominar la muerte. ¿Ah? Tenerlo ahí. Y sus habitantes se comportan como una suerte de iniciados unidos por varias cositas. Una tupida de red de pasillos, desconexiones, compromiso, interdependencia y su desempeño. Esta utopía, este ideal, ¿no es cierto?, este sueño, reformulado, modifica sin cesar a lo largo de los siglos, sin embargo, en varios puntos, y ahí comienza a guatear el sueño. Y después, ¿no es cierto?, como va desde lo general a lo particular, termina hablándome de Santiago. Termina hablándome de Santiago, ¿cierto? Entonces, cuando la gente dice es un proyecto utópico, bien, porque está la palabra, que jamás logrará la felicidad de sus habitantes. Adán, Laura, Natalie, me habla ahí en ese texto, me habla desde la vista o desde la mirada de los ciudadanos, de los habitantes. Me habla que todo esto que está sucediendo, ¿no es cierto?, cuando comienza a desmarañar y me muestra lo negativo, ¿me habla de la tristeza de los habitantes? ¿Qué es lo que me habla de los habitantes? Adán. ¿Qué es lo que me habla de los habitantes, Adán? Que están es que yo lo sentí como, mira, la verdad yo la primera vez que respondí esta respondí la A, pero parece que también la tengo mala. Pero yo lo sentía como que estaban eso, como que estaban esclavizados. Y si te das cuenta, Adán, desde la pregunta de esa que tuvimos que leer todo el texto y hablar, ¿no es cierto?, de los ciudadanos, me habla que los ciudadanos están totalmente desinteresados, desconectados de lo que pasa. Pero en ningún momento me habla como de las emociones del ciudadano. Entonces ya, si no me habla de la emoción y solamente me habla que existe una desconexión, un desinterés totalmente, pululan por la vida, ¿sí? ¿Ah? Pero no me habla de la interioridad de este santiaguino. Entonces, no es la C, y la A esclaviza y alinea al hombre conduciéndolo al servilismo. Tampoco, porque en ninguna parte me está diciendo el texto de que el ser humano, ¿no es cierto?, termina siendo un esclavo o alienado, ¿no es cierto?, no sé, a su independencia, autonomía. ¿A quién le sirve? No. Eso es generar la sobreinferencia, ¿se da cuenta? Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D, de dedo. ¿Por qué? Porque no representa un lugar apto para concretar el sueño, este sueño ideal que se inició en algún momento, el que fue creado, este proyecto. Por eso, la otra se alejan totalmente. Si se dan cuenta, habla de concluir. ¿Y qué es lo que es la conclusión, chiquillos? La conclusión es sintetizar y habla, ¿no es cierto?, desde desde un ámbito más global, general. Y si dan cuenta, Adán, la 1, bastante detallista, entra en detalles, si se da cuenta. Entonces no me sirve para concluir. Véanlo si lo veo desde esa mirada, de lo que yo entiendo como conclusión. La conclusión
es un formato global. ¿Mm? Entonces allí la letra A entra en muchas menudencias, detalle. ¿Que estoy generando sobreinferencia? Sí. Pero si yo los veo desde que si es una síntesis, no. ¿Ya? Así que eso. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? ¿Sí? Chiquillos están durmiendo. Ya, bien. Perdónenme, chiquillos, que no lo había visto. Exactamente, y Laura solo los menciona. Los menciona y ahí, ¿no es cierto?, nos dice en la pregunta anterior que solo los menciona. Y cuando nosotros leíamos qué se infiere de santiaguino, ¿ah? Es totalmente, ¿no es cierto?, que no tiene conciencia de su entorno urbano. Eso es lo que nos dice solamente. Nada más que eso. Y nos decía en la respuesta anterior. Entonces, la 8. La 8, que también hubo ahí una problemática, que también hubo varios que cayeron, nos habla sobre Carlitos. Del párrafo se infiere que Carlos, y aquí está el texto, dice, su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempos atrás, desde tiempo atrás, 2 meses quizás, de este personaje. El entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás. 2 meses quizás. ¿Mm? Quizás no me está, ¿no es cierto?, generando algo total. No, quizás. Es incertidumbre, quizás. Pero cuando 7 años son toda la vida y aún se ve el mundo de los mayores como una muchedumbre a través de un vidrio esmerilado, entonces 2 meses representan un largo, insondable proceso. Entonces este niño tenía 7 años y para él, ¿no es cierto?, dice desde su mirada, tener 7 años, 2 meses para él, ¿no es cierto?, representa algo largo, insondable proceso. Sus hermanos mayores habían ido 2 o 3 veces e imitaban minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos y las contorsiones y equilibrios de los forzudos. También los compañeros de la escuela lo habían visto y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. Solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él, que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Sin embargo, Carlos sentía algo parecido a un dolor en el pecho siempre que pensaba en los payasos. Cada día se le iba haciendo más difícil soportar su curiosidad, este pobre niño. De este párrafo se infiere que Carlos rechazaba la opinión del padre en relación con los trapecistas. Se infiere que Carlos corría un riesgo emocional si veía el espectáculo de los payasos. Se infiere que Carlos se extrañaba frente a las piruetas de sus hermanos, se infiere que Carlos se extrañaba frente a las piruetas que sus hermanos imitaban del circo. Carlos anhelaba profundamente conocer la vida de los payasos. ¿O se infiere que Carlos era molestado en su entorno por no haber visitado el circo a su edad? ¿Qué se infiere aquí en este parrafito? Recuerden, se habla de Carlos. Carlos. Carlos, ¿no es cierto?, entusiasmado, ¿ah? Por el circo que se venía arrastrando desde tiempo atrás. O sea, él venía entusiasmado. Él quería ir al circo, a toda costa. 2 meses quizás, pero cuando tiene 7 años, dice, son toda una vida y uno ve el mundo de los mayores como una muchedumbre a través de un vidrio esmerilado. Entonces 2 meses, ¿no es cierto?, representan un largo, insondable proceso. ¿Ah? Cuando él se enfrenta a los adultos, ¿no?, es como que le produce algo. Entonces dice que ya 7 años para él
Es importante estos 2 meses que viene trayendo este entusiasmo. Sus hermanos mayores, los hermanos de Carlito, ya habían ido 2 o 3 veces al circo e imitaban minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos y las contorsiones y equilibrios de los forzudos. O sea, los hermanos mayores de Carlito, ¿cierto? Ya habían ido otras veces e imitaban minuciosamente, dice allí, minuciosamente, lentamente, ¿no es cierto? Las desgracias de los payasos y las contorsiones y equilibrios de los forzudos. También los compañeritos de la escuelita al que iba Carlito lo habían visto y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. O sea, habla que los hermanos, ¿no es cierto?, imitaban a estos personajes que están en el circo, y también me habla, porque me suma con inmediatamente con este conector también me suma información, que los compañeros de Carlito también hacían lo mismo, y se reían, ¿no es cierto?, al recordar esto. Tengo ahí una respuesta. Este no lo habíamos resuelto, o por lo menos aquí, por eso hay harta gente que estuvo ahí malita. O sí. No, que me acuerdo, no sé. Pero usted eligió la E. Ya, pero ¿por qué la E? Eso yo quiero que me expliquen. ¿Por qué la E? ¿O por qué la A? ¿O por qué la B? ¿O por qué la C? La explicación está el entendimiento. Hoy la gente solamente me llama para entenderme cosas. ¿Por qué? ¿Por qué yo elijo la E? Era molestado en su entorno por no haber visitado el circo. ¿Por qué yo infiero que es eso? Yo puse esa porque es como el tema principal al principio. Al Y aparte principio. que ya lo habíamos hecho en algún momento. Sí, lo habíamos hecho. O ¿Y sea, por qué? sí. ¿Y por qué tanto estuvieron mal entonces? Ay, no sé. ¿Alguien más dice la E? Bueno, en fin, vamos a llegar a eso. Y ahí no solamente, en ningún momento, bueno, en este texto, ¿no es cierto? En este párrafito, ahí no aparece al principio de que efectivamente en su entorno se burlaban. Pero si yo voy, ¿no es cierto?, desmenuzando a través del análisis, cuando allí sus hermanos mayores, sus compañeros de la escuela se reían, ¿no es cierto?, pues me imagino, así, a carcajada limpia, casi burlesca. Solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas. Y aquí también nos entrega otra información. Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él, que no iba al circo. Entonces, sí, es la letra E, pero porque me entregan de forma explícita, ¿no es cierto?, marcas textuales para yo inferir que efectivamente era molestado por su entorno. ¿Por qué? Porque él no sabía, Carlito, que eran esas exageraciones. Porque cuando ahí exagera, cuando dicen que sus hermanos imitaban minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos, o sea, exageraban ciertos movimientos que pasaba allí, las contorsiones, el equilibrio de los forzudos, o sea, se esmeraban a que pudieran, ¿no es cierto?, realizar estas cosas para que lo observara Carlos. Los compañeros, de forma bastante burlesca, y por eso dice grandes aspavamientos, o sea, me está usando estos adjetivos, ¿no es cierto?, para engrandecer ese momento, enfatizar que era para ellos, para que él se diera cuenta que se estaban burlando de él. Ahí están las marcas textuales, y por eso es la E. Y quiero que a eso, quiero que ustedes lleguen analíticamente, desde la explicación misma, por qué llegaron a esa respuesta. No por que profesora me nació esa respuesta.
Profe, la D es como la suposición, ¿verdad? Anhelaba profundamente, es que él, en este caso sería una sobreinferencia. Anhelaba profundamente. Dice ahí, a ver, sin embargo, Carlos sentía algo parecido a un dolor en el pecho siempre que pensaba en los payasos. Un dolor en el pecho. Cada día se le iba haciendo más difícil soportar su curiosidad. La verdad que también, si hablamos, o sea, si la pregunta, Alondra, si la pregunta se focalizara en cuál es el sentir de Carlos frente a los payasos, sí, sería una inferencia. Pero más que inferencia, una información explícita, que en el texto me lo estaba diciendo con otras palabras, pero que es lo mismo. Ah, ya. Sí, exactamente. Pero aquí como las marcas textuales eran muchas más, que se puntualizaba a que efectivamente, ¿no es cierto?, la gente se estaba burlando del pobre Carlos porque no había ido al circo. ¿Mm? Bien, perfecto. Vamos a borrar aquí y nos vamos a ir a lo otro. ¿Nos queda tiempo? ¿A qué hora termina esta clase? Ya, importa. Vamos a ir igual, para que ustedes entiendan. Chiquillos, el documento de Word que les compartí, no hagan nada en él, por favor. Todavía, no hagan nada en él, porque eso lo vamos a trabajar en clase. ¿Ya? Vamos a internalizarnos ahora en la habilidad de interpretar. En esta habilidad de interpretar, ya vamos a obtener una estrategia, vamos a ir a través de un proceso. ¿Para qué? Para que podamos lograr, ¿no es cierto?, interpretar esas expresiones, esas palabras que están dentro de un contexto en que desde este lenguaje connotativo, ¿no es cierto?, lo podamos llevar a un lenguaje denotativo. Un lenguaje real, ¿para qué? Para que logremos encontrar, visualizar la respuesta correcta dentro de lo que nos ofrece el DEMRE. Recuerden que el DEMRE ha manifestado desde el año pasado en que hay preguntas que tienen 4 alternativas y otras que tienen 5 alternativas. Y también recordar, para que esto se abra y lo visualicemos, que ya no está el vocabulario contextual. No existe ese eje ahora. No está. Pero sí hay un vocabulario desconocido. Sí. Por lo tanto, es importante también ir obteniendo vocabulario. ¿Para qué? Para que no ocurra estas cosas como, ¿qué es esto? ¿A qué se referirá? Eso nos ayuda a la interpretación del texto o del párrafo y también nos ayuda a poder comprender cabalmente lo que nos quiere decir. Ya, vamos acá, chiquillos, antes que nos vayamos, les quiero mostrar estrategia. Así que anoten por allí en su cuaderno, esto es muy importante. Procedimiento explícito para desarrollar las estrategias lectoras. Interpretar palabras, expresiones o enunciados. Este nivel cognitivo que está dentro del proceso cognitivo superior. Y allí coloquen también en su cuadernito que ustedes destinaron para esta asignatura. Interpretar, ¿qué implica? Entender qué nos dice. La interpretación es la etapa final de la comprensión. Significa nosotros que tenemos que reflexionar y tomar una posición frente al texto, de acuerdo con la propia historia, referencias culturales, conceptos. Y eso quiero que lo anoten en su cuadernito. ¿Alguien me habla? ¿Quién me habla? ¿Alguien que sea mi asistente personal? Profe, eso usted lo mandó, ¿no? No, esto no. Pero sí mandé el ejercicio. Por eso le digo que anoten ahí en su cuadernito y déjenlo explícito. ¿Pero lo mandó al correo? Alondra todavía no llegó a su nombre. Lo estoy enviando. Sí, todavía no llegó a su nombre. A mí, yo no lo tengo. No, mi amor. Solamente llegué hasta cuarto A. Y eso lo voy a hacer ahora en este recreito. Llegué hasta Martín García llegué. Me faltan el resto. ¿Ya? Ah, ya. Pero no hagan nada, por favor.
déjenlo allí, pónganle una estrellita, porque lo vamos a hacer la próxima clase. Solamente quiero que en esta oportunidad terminemos colocando, interpretar palabras, expresiones o enunciados, y vamos a utilizar una estrategia para llegar a esto. Y coloquen también qué es interpretar. Interpretar un texto implica una búsqueda, entender qué nos dice. La interpretación es la etapa final de la comprensión. ¿Y qué significa? Que nosotros tenemos que reflexionar y tomar una posición frente al texto de acuerdo con la propia historia, referencias culturales, conceptos. O sea que acá tenemos que hacer una mezcla de lo que me entrega el texto y de lo que yo traigo como cultura. Dentro de mi cuna cultural yo traigo información y aquí lo complemento con lo que sale en el texto. Cuando me dicen, no sé, 100 pájaros volando o algo así, ese refrán, está dentro de la cultura general, por lo tanto, muchas personas pueden utilizar este tipo de lenguaje para colocarlo dentro de un texto no literario. ¿Qué se entiende entonces por ello? Y allí nosotros inmediatamente hacemos este acoplamiento entre lo que yo traigo y lo que me ofrece el texto. Por eso es importante ahí, de acuerdo con la propia historia, referencias culturales, conceptos, valores y marcas teóricas que el mismo texto sustenta. O sea, que el mismo lector sustente. El texto abre y marca de algunas maneras las lecturas posibles, da qué pensar, qué decir. Y ten claro que cuando uno comprende profundamente el texto, logra darle este sentido a lo leído, o sea, que lo hemos interpretado. Allí, coloquen, ¿no es cierto?, allí en algo que tengan para apuntar. Esto es muy importante que lo tengan claro. O sea, tengo que arrastrar referencias culturales, conceptos, valores, marcos teóricos, que yo, ¿no es cierto?, le sustento a este texto. Eso es importante. Aquí juegan ustedes un papel importantísimo. Solamente vamos a llegar hasta ahí. Perfecto. Y la clase próxima, ¿no es cierto?, vamos a visualizar, ¿no es cierto?, este caminito, y vamos a realizar un ejercicio para modelar, que es este, y ustedes van a hacer los dos siguientes que les compartí en ese documento Word. Antes de retirarnos, ¿algo que decir, chiquillos? ¿Preguntar? Entonces al final lo que nos mandó el correo que a la próxima clase, ¿cierto? Exactamente, Adán. No hagan nada hasta la próxima clase porque primero tenemos que trabajar en él en conjunto y luego ustedes lo van a trabajar de forma independiente. ¿Vale? No pueden hacer algo si no lo hemos visto en realidad. Entonces, vamos a terminar con la inferencia. La inferencia ya quedó más que subsanado, ¿no es cierto? No podemos ir a la sobreinferencia, todo está en las marcas textuales del texto. Cuando nosotros nos vamos más allá, ciertamente nosotros estamos generando inmediatamente una suposición. Siempre también pendiente del enunciado. ¿Qué me está pidiendo el enunciado? El enunciado es importante. Y por último, ¿cierto? Cuando ustedes, ahora que vayamos a la interpretación, es muy importante todo su bagaje cultural. Todo su conocimiento aquí es primordial. Por eso tanto se insiste en que lean, se informen, bla, 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 porque a los momentos los que hubo, ¿qué importa? Lo que yo traigo como lector, como mi mochilita. Así que eso también queda claro para los que siempre estamos reclamando, profesora, ¿por qué estamos leyendo tanto? ¿Por qué tenemos que ver esto? Oye, te estoy ayudando, date cuenta que para que tengáis cultura, para que sepáis algo más que lo que está en tu entorno. ¿Ya, chiquillos? Así que nos estamos viendo para las próximas clases. Un beso y un abrazo. Y dejen anotadito allí y no hagan nada en el Word que les mandé.